Querida comunidad, hoy vamos a meditar el Evangelio del sábado 18 de julio, que está tomado del capítulo 12 de nuestras Biblias, versículos 14 al 21. Recordemos el contexto de este texto. Estamos en el discurso de la misión. Y hoy en particular, ¿cierto? El Evangelio consta de dos partes que están entrelazadas perfectamente entre sí. Por una parte describe las reacciones tanto de los fariseos como de la gente frente a la persona y a la predicación de Jesús. Y en una segunda parte Mateo incluye el texto del profeta Isaías, mostrándonos que Jesús está cumpliendo estas profecías de Isaías. Entremos un poco a analizar el texto, qué detalles nos entrega el texto. Me detengo primero en la reacción de los fariseos. ¿Cómo reaccionan los fariseos frente a la persona de Jesús? Es fuertísimo. Deciden matar a Jesús. En estos versículos muestra la conclusión del episodio anterior, en el que Jesús desafía la malicia de los fariseos curando al hombre que tenía esa mano atrofiada. La reacción frente a esta acción de Jesús fue que, dice el texto, salieron y se confabularon contra Jesús para matarlo. Es decir, se manifiesta así la ruptura entre Jesús y las autoridades religiosas de su tiempo, en particular en este caso de los fariseos. La persona de Jesús, su predicación y la adhesión de tanta gente se ha transformado en una amenaza para las autoridades religiosas de Israel. Y por esto entonces deciden matarlo. Está contradiciendo la enseñanza de ellos. ¿Cuál es, por otra parte, la reacción de la gente frente a la persona y al ministerio de Jesús? Siguen a Jesús. Es más, cuando se supo esta decisión de querer matar a Jesús, ¿cierto?, de parte de los fariseos, Jesús se fue de esa región y sin embargo la gente lo sigue. Y lo sigue aún sabiendo que las autoridades religiosas han decidido matar a Jesús. La gente no se aleja de él, muy por el contrario, lo siguen. Y lo siguieron muchos, dice el texto del Evangelio, y Jesús los curó a todos. Eso sí, les mandó con fuerza que no contaran lo que ellos veían. Estas sanaciones, esta predicación de Jesús tenía que ser guardada en el corazón. Aquí nos va mostrando el Evangelio entonces de Mateo que se produce un gran contraste entre, por una parte, por un lado, esta vida que trae Jesús y esta vida en abundancia que viene a traer esta presencia del reino, ¿cierto? Que se abre y se manifiesta a todos los que le abren el corazón. Y por otro lado, esta condenación a muerte. La muerte que acuerdan las autoridades religiosas contra la persona de Jesús. Hay, por así decirlo, una corriente de vida y hay una corriente de muerte que se enfrentan, que se encuentran. Por eso entonces en este capítulo en particular, ¿cierto?, se nos muestra y se quiere definir la identidad de Jesús. Y los fariseos ya tienen una actitud, una opción frente a la persona de Jesús. Terminar con la vida de Jesús. Y la gente también ha tomado esa opción. Ha tomado la opción de la vida, de estar del lado de Jesús. Y por eso entonces pone al lector, por así decirlo, en esta encrucijada. ¿Te vas a poner en la corriente de muerte, en contra de la persona de Jesús, o en esta corriente de vida, de milagros, de sanación, de liberación que viene a traer Jesús? En este momento también el lector, nosotros hoy día, ¿cierto?, 2000 años de distancia, estamos invitados a optar por la persona de Jesús. ¿Estoy en la corriente de vida abundante de Jesús o en esta corriente de muerte que está presidida por las autoridades religiosas de aquel tiempo? Hay que optar por Jesús, pero también asumir las consecuencias de nuestras opciones. Por otra parte, en esta segunda parte de este texto del Evangelio de hoy, ¿cierto?, Mateo incluye el primer cántico del siervo de Isaías. Imagínense que esto fue escrito siglos antes de la persona de Jesús. Y cuando uno relee este texto allí, en ese momento, hace 2000 años, ¿cierto?, para los que estaban allí viendo esto, cómo Jesús viene a dar cumplimiento a las promesas, cómo Él es el Mesías esperado,
los ciegos ven, los cojos caminan, los paralíticos caminan, la buena noticia anunciada a los pobres, se anuncia el año de gracia, el año de liberación del Señor. Es decir, no queda otra que reconocer, aquí está, Él es el Mesías, pero es el Mesías siervo, servidor, que viene anunciando Isaías. Y hoy día, después de 2000 años, también nosotros podemos releer una vez más este texto y también decir, sí, efectivamente, es Jesús quien cumple estas promesas. Miren qué hermoso lo que nos va a decir aquí el profeta Isaías en el primer cántico del siervo. Miren a mi siervo, a mi elegido, mi predilecto, a quien prefiero. ¿Cómo no recordarnos de los textos del bautismo? De subir al monte con Jesús en la transfiguración. Este es mi hijo amado, este es mi predilecto. Escúchenlo, dice el Señor. Sobre él pondré mi espíritu. Jesús en la sinagoga, Lucas 4. El espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Continúa el texto. ¿Para qué? Para que anuncie la justicia a las naciones. No gritará, el siervo no gritará, no discutirá, no voceará por las calles, no quebrantará la caña débil. Al contrario, viene a fortalecer al débil, al pobre, al marginado, al que sufre. No quebrará la caña débil, no apagará la vela vacilante. Ya se apaga esta vida, se apaga esta luz, se apaga la esperanza del pueblo de Israel. No permitirá que se apague esa vela vacilante hasta que haga triunfar la justicia. Y en su nombre esperarán todas las naciones de la tierra. Qué texto más maravilloso citado por Mateo aquí, y cómo la gente de su tiempo veía, y nosotros hoy día, 2000 años después, con mayor razón todavía, cómo Jesús cumple esta promesa. Él es el prometido del pueblo de Israel. Qué buena noticia entonces hoy día nos regala el Evangelio. Es una invitación para que nosotros optemos por Jesús y que podamos entrar en esta corriente de vida, de alegría, de fraternidad, de solidaridad que trae Jesús. Que Él nos regale entonces, el Espíritu Santo nos regala esta libertad de corazón, libertad de espíritu, para optar en nuestra vida por la persona de Jesús y ser capaces también de asumir las consecuencias que eso traiga en nuestra vida. Que el Señor nos bendiga, nos acompañe en este hermoso día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.